Gracias por estar aquí en una comparecencia que es casi rutinaria, que es para hacer una valoración de los presupuestos del Ayuntamiento, los presupuestos municipales para el año 2011. A grandes rasgos le podemos decir que, en primer lugar, que estos son los últimos presupuestos del PSOE. Quizá esto puede ser lo más destacable. No son solamente los últimos presupuestos del PSOE porque lo dice el Partido Popular, sino porque lo dice el propio Partido Socialista, ¿no? Los presupuestos reflejan un gobierno totalmente amortizado. Los presupuestos, además, incluso les cuento quizás como anécdota, ¿no? Los sueldos del gobierno de la corporación aparecen reflejados hasta el mes de mayo con nombres y apellidos. A partir del mes de mayo no hay sueldos para el gobierno de la corporación con nombres y apellidos, con lo cual, a modo de anécdota, le cuento que es casi un reconocimiento por parte del Partido Socialista que a partir del mes de mayo dejarán el gobierno municipal, ¿no? Los presupuestos, desde nuestro punto de vista, son unos presupuestos que en nada reactivan la economía de nuestra ciudad, son los presupuestos del paro y también son unos presupuestos claramente insolidarios, ¿no? Les puedo decir también que a raíz de las valoraciones que ha hecho el propio gobierno municipal, donde han dado una serie de cifras, les puedo confirmar que el propio documento, en un documento que se llama Bases de cálculo usadas para la evaluación de los gastos, se refleja como claramente el gasto corriente no se reduce este año. El gasto corriente del año 2010 fue de 38.972.000 euros, capítulo 2, y este año 2011 pasa a ser de 40.139.000 euros, con lo cual el gasto corriente no se reduce, sino que se incrementa tal y como aparece reflejado en el documento en un 2,99%, es decir, casi un 3%. Sí es llamativo también, no solamente que los gastos corrientes se incrementan, sino que las inversiones se reducen. Tal y como aparece nuevamente reflejado en el documento, hay una reducción en las inversiones de un 31%, capítulo 6. ¿Y qué es lo que nos preocupa de esta reducción? Lo que nos preocupa es que para el año 2011 ya no va a haber plan E, ni plan Menta, ni plan Proteja, con lo cual va a haber pues una reducción muy drástica de las inversiones importantes pendientes en la ciudad no se van a poder realizar. De la ejecución, saben ustedes que con el documento de presupuestos del 2011 nos entregan otro documento que es el de avance de ejecución del presupuesto del 2010. Es decir, no solamente tenemos el presupuesto del 2011, sino que tenemos los datos de la ejecución del presupuesto del 2010 hasta el mes de junio. En base al estudio de ese documento, le podemos también destacar que el gobierno socialista, a pesar de lo que dice Pilar Sánchez, no paga absolutamente a nadie. Les doy un dato que es significativo. A 30 de junio del 2010, el ayuntamiento había gastado un total de 71.817.000 euros. Luego, si quieren, les doy la cifra con más tranquilidad. De los 71 millones que había gastado, solamente había pagado 42 millones de euros. Es decir, solamente había pagado un 58% de lo gastado o de lo contratado. Por lo tanto, a mes de junio del 2010, frente a los 71 millones que había gastado el gobierno, solamente había pagado 42 millones de euros, es decir, un 58%. Por otro lado, nos parece importante destacarles con respecto al año 2011 que el año 2011 no se va a pagar la deuda con los bancos. Le puedo decir que actualmente la deuda que tiene el ayuntamiento a largo plazo es de 78 millones de euros y la deuda que tiene el ayuntamiento a corto plazo es de 54 millones de euros en un total de 16 operaciones de tesorería. Pues bien, de los 78 millones que debe el ayuntamiento a largo plazo, el ayuntamiento solamente tiene previsto pagar a lo largo del año 2011 un total de 1.639.000 euros, es decir, solamente el 1,9% de lo que debe a los bancos a largo plazo. ¿Qué es lo que nos preocupa de esto? Les digo, la deuda a largo plazo se concentra en tres operaciones distintas.
Una de ellas es la operación de refinanciación, que es de 72 millones de euros. Recordarán ustedes la operación de refinanciación que contrató el Partido Socialista, en base a la cual dijo que con eso iba a pagar. Nosotros decíamos que era una operación de cambio de mano, es decir, que podía pagar a algunos acreedores, pero que realmente la deuda iba a seguir existiendo y que simplemente cambiaba de mano. Fíjense el dato que le doy: de los 78 millones que debe el Ayuntamiento a largo plazo, 72 millones la operación de refinanciación, con lo cual fíjense ustedes si el gobierno socialista no le dio la patada hacia adelante a la deuda. Pero lo más grave de todo es que, según las condiciones de la operación de refinanciación, en el mes de noviembre del año 2011, es decir, de este año que viene, el Ayuntamiento debería de comenzar a pagar las amortizaciones de esa operación de refinanciación. Es decir, a partir de noviembre del año 2011, el Ayuntamiento tiene que comenzar a pagar 7 millones de euros anualmente para devolver a los bancos los 72 millones de la operación de refinanciación. Pues bien, para el año 2011 no aparece reflejado euro ninguno para devolver esa cantidad que en el año 2011 correspondería devolver, que les insisto, es de 7 millones de euros. Lo cual es muy grave, no solamente porque el gobierno socialista hace una operación con la cual el trampa al ayuntamiento, le da la patada hacia adelante a la deuda, sino que al próximo gobierno municipal le deja sin la posibilidad, salvo lógicamente, y lo resolveremos buscando el dinero, de pagar los 7 millones de euros que hay que pagar como amortización en noviembre del 2011. Con respecto a la deuda a corto plazo, que les insisto son 54 millones de euros, si quieren le doy la cantidad exacta posteriormente. Saben ustedes que hay un decreto de Zapatero que obliga que a 31 de diciembre hay que cancelar todas las operaciones a corto plazo, es decir, el Ayuntamiento a 31 de diciembre de este año 2010 tendría que cancelar esos 54 millones de euros en 16 operaciones distintas con distintas entidades financieras que también les puedo facilitar si les interesa. Pues bien, aparecen claramente estos 54 millones de euros como vivos todavía en el año 2011. Con lo cual, de ello lo que se deduce es que el gobierno municipal va a hacer caso omiso del decreto de Zapatero que impone a los ayuntamientos la obligación de cancelar el corto plazo a fecha 31 de diciembre del año 2010. Otra cuestión que nos preocupa es que el ayuntamiento está llevando a la quiebra a las empresas municipales. Les puedo dar algunos datos que creo que son significativos. Por ejemplo, el caso de Agensa. Fíjense ustedes que a Agensa, a lo largo del año 2010, el Ayuntamiento le tendría que transferir un total de 29 millones de euros. Redondeando la cifra, le insisto que si las quieren exactas la puedo facilitar. Pues bien, a lo largo del año 2010, el Ayuntamiento le tendría que transferir a Agensa 29 millones de euros porque saben ustedes que el Ayuntamiento a través, es el que recauda el dinero que le correspondería a Agensa en concepto de agua y en concepto de residuos. Pues bien, a mes de junio del año 2010 le tendrían que haber transferido un total de 14 millones y medio de euros, que es la mitad del año. De los 29 millones le tendrían que haber transferido 14 millones y medio de euros. Pues bien, solamente le habían transferido 11.075.000 euros, con lo cual el Ayuntamiento, en relación con las cantidades que le tiene que transferir a Agensa, no está cumpliendo con los plazos, ni mucho menos con las cuantías, lo cual está provocando que Agensa esté acumulando pues, una serie de pérdidas por los incumplimientos del Ayuntamiento. Por otro lado, en este documento de ejecución de presupuesto se refleja claramente cómo el Ayuntamiento tampoco está pagando los servicios públicos más importantes. Por ejemplo, a lo largo del año 2010 hasta junio había pagado 0 euros al consorcio de bomberos, no había pagado absolutamente nada. A Urbaser, a junio del 2010, tampoco le había pagado absolutamente nada, 0 euros. A Tecomba, que es Parques y Jardines, a junio del 2010 tampoco le había pagado absolutamente nada. A Limasa Colegios, es decir, el mantenimiento de la limpieza de los colegios, tampoco le había pagado absolutamente nada, 0 euros. En alumbrado público también había pagado 0 euros. En lo que se refiere, por ejemplo, a ayuda a domicilio, pues de, por ejemplo, los 319.000 euros que le tendrían que haber pagado, solamente le habían pagado 51.000. Es decir, hay un retraso muy importante,
en el caso de las empresas que se pagan, pero sobre todo que hay empresas muy fuertes que a mes de junio del año 2010 no habían cobrado absolutamente nada en esos primeros 6 meses. Lógicamente después pues se producen los retrasos en el pago de las nóminas a las plantillas de esas empresas concesionarias. También me parece importante destacar, y por eso le decía, que los presupuestos son insolidarios, porque a las organizaciones sociales tampoco le habían pagado nada a mes de junio del año 2010, había consignado una partida de 1.114.000 euros, de la cual no habían pagado absolutamente nada, y luego pues les puedo decir que por ejemplo en políticas de mayor tampoco se había pagado absolutamente nada. Llama la atención la situación del Plan Urban. Saben ustedes que es un plan que está cofinanciado por la Unión Europea y el Ayuntamiento de Jerez. Fíjense ustedes, por ejemplo, el caso del Plan Urban. Estamos hablando no ya, por ejemplo, de partidas que es yo me lo guiso, yo me lo como, es decir, que quedan de la casa, sino estamos hablando ya de proyectos que van cofinanciados y en este caso con fondos europeos. Les explico el caso del Plan Urban. A lo largo del año 2010, con respecto al Plan Urban, el Ayuntamiento tendría que pagar a lo largo de todo el año un total de 3.566.000 euros, ¿vale? Pues en junio del año 2010 le habían reconocido 480.000 euros, pero solamente habían pagado 51.000 euros. Es decir, solamente del Plan Urban han pagado a junio del 2010 un 2,8% de lo que tendrían que haber pagado, lo cual es muy grave, y eso es lo que está provocando no solamente la falta de credibilidad del gobierno, no ya dentro de Jerez, sino fuera de nuestra frontera, sino también el retraso tan importante que se está produciendo en las obras vinculadas al Plan Urban o a los programas vinculados al Plan Urban, y en esto pues lógicamente profundizaremos también más. Hay otro plan que está cofinanciado también, por ejemplo, que es el plan turístico, que saben ustedes que también tiene cofinanciación, en este caso de la Junta de Andalucía, y en este caso, por ejemplo, pues también se ha producido un retraso importante, tanto como que a junio del 2010 se había pagado 0 euros del plan turístico por parte de nuestro ayuntamiento. En cambio, pues hay otras partidas que tienen una ejecución importante. Les hablo, por ejemplo, del caso de Onda Jerez, de Comusa. A pesar del retraso en las nóminas, en el cobro de las nóminas por parte de la plantilla de Onda Jerez, pues existe casi lo que se podría decir una ejecución al día. No ya ejecución al día, sino incluso sobre ejecución, porque fíjense ustedes que, por ejemplo, para Onda Jerez la partida para todo el año del 2010 es de 1.260.000 euros, y a junio del 2010 ya se había consumido, se había pagado la partida entera. Es decir, ¿eso qué significa? Pues significa que con Onda Jerez están al día, se ve claramente cuál es la prioridad del gobierno socialista, salvo en la tele, más que gestiono, pero en segundo lugar eso lo que significa es que para mantener Onda Jerez, a partir de junio, pues hay que inyectarle pues unos presupuestos adicionales, porque a mes de junio ya el Ayuntamiento había agotado la partida que le tenía que transferir a Onda Jerez. Por otro lado, y también muy por encima, le puedo decir, y ya hemos hecho referencia, que los presupuestos en ningún caso van a provocar la reactivación económica de nuestra ciudad. Son unos presupuestos que claramente reconocen la parálisis económica que va a producirse a lo largo de los 5 primeros meses del año 2011, y le doy datos que son significativos. ¿Qué es lo que claramente refleja el movimiento económico de una ciudad? Pues las licencias urbanísticas, es decir, cómo se mueve el ladrillo, y en segundo lugar la creación de empresas, a través de la medición de las licencias de apertura de nuevas empresas, ¿no? Pues por ejemplo, en lo que se refiere a las licencias urbanísticas, es decir, al ladrillo, les puedo decir que la previsión que tiene el gobierno municipal es que a lo largo del año 2011 se ingrese menos, todavía menos, por licencias urbanísticas que a lo largo del año 2010. Tienen una previsión de 2,5 millones de euros menos en el 2011 que en el 2010. En el año 2010 la previsión era de 14 millones de euros, en el año 2011 la previsión es de 11.800.000 euros. En lo que se refiere a licencias de apertura de nuevas empresas, le puedo decir que la cantidad está congelada, la previsión es que se ingrese lo mismo, con lo cual en torno estaríamos hablando de los 700.000 euros. Una cantidad ridícula si tenemos en cuenta que nos encontramos en una ciudad que tiene suelo industrial de sobra, y por otro lado una ciudad con más de 200.000 habitantes.
Por otro lado, también me gustaría aclarar, en lo que se refiere a los ingresos, que se han producido o que se ha tergiversado la verdad en relación a los ingresos que se van a producir por parte de otras administraciones. En concreto, en lo que se refiere a los ingresos por parte de Diputación a lo largo del año 2010 van a ser los mismos, 120.000 euros, es lo que transfiere Diputación, teniendo en cuenta que, como denunció Bernardo Villar, el Plan de Obras y Servicios no destina ni un solo euro a las pedanías de Jerez. En lo que se refiere al Estado, vamos a recibir 2,5 millones de euros menos el año 2011 de lo que se recibió en el año 2010, con además un problema añadido que ya denunciamos el año pasado. Fíjense ustedes que el Estado prevé, en lo que son las transferencias del Estado, prevé una cuantía de 800.000 euros para la financiación de los autobuses, es decir, déficit de autobuses. Recordarán ustedes que se publica una convocatoria para que los ayuntamientos puedan presentar la posibilidad de recibir una financiación para cubrir el déficit del billete de autobús. Ya denunciamos el año pasado que el Ayuntamiento de Jerez había perdido 800.000 euros por no estar al día en Seguridad Social y Hacienda, y en este caso aparece otra vez la misma cuantía, 800.000 euros, computada como ingreso, pero un ingreso que no se sabe si se va a poder percibir o no, porque a día de hoy no se está al día en Seguridad Social y Hacienda. En lo que se refiere a la Junta de Andalucía, a pesar de todo lo que se ha dicho, el incremento presupuestario es de 700.000 euros, lo que se va a recibir de incremento, y sobre todo con una cuestión que nos preocupa, es que la Junta de Andalucía a servicios sociales y políticas de igualdad pues va a destinar la misma cuantía que destinó el año pasado y el anterior, es decir, 1 millón de euros. En lo que se refiere a gastos, y voy un poco así por encima en todas las cuestiones, si ustedes quieren profundizamos en algunas, llama la atención, por ejemplo, en el capítulo 1, gastos de personal, que no se cumple el plan de viabilidad. Según el plan de viabilidad, para el año 2011 la cuantía que debería aparecer reflejada para gastos de personal era de 79.991.000 euros. Me refiero a ayuntamiento, no me refiero a ayuntamiento más empresa. Le insisto, según el plan de viabilidad, 79.991.000, es decir, 80 millones de euros. En cambio, la partida que aparece consignada para el año que viene es de 84 millones de euros, es decir, 4 millones de euros por encima de lo inicialmente consignado como previsión por el plan de viabilidad para este año 2011. Les insisto y les recuerdo la anécdota con la que inicié la comparecencia, que por ejemplo dentro de los gastos de personal, pues el gobierno municipal solo refleja su nómina con nombre y apellido hasta el mes de junio, una nómina que tengo también aquí, que si ustedes quieren pues también se la puedo facilitar, perdón, solamente hasta el mes de mayo. Es decir, con lo cual les insisto que hay un reconocimiento cuanto menos tácito por parte del Partido Socialista de que a partir de mayo estas nóminas pues pueden tener otros nombres y apellidos. Y por otro lado, en lo que se refiere a gastos en política social, que también me parece importante destacarle, pues les puedo decir que los gastos, vinculando o comparando, mejor dicho, los gastos de política social con otros gastos que pueden ser cuanto menos, sí, yo diría gastos corrientes o gastos superfluos, claramente se refleja bueno, pues ese matiz antisocial o insolidario que tiene el presupuesto. Por ejemplo, les puedo decir que frente a los 81.000 o casi 81.944 euros que se destinan a reuniones y conferencias, por ejemplo, para el programa de infancia y familia se destinan 12.000 euros. O, por ejemplo, frente a otros gastos de promoción, que no sabemos lo que son, será un cajón desastre que tienen ahí con una partida enorme de 191.000 euros, pues, por ejemplo, para la transformación social en la zona norte destinan 3.000 euros. O, por ejemplo, las dietas del gobierno municipal, por ejemplo, como curiosidad, son 8.170 euros lo que aparece consignado, entiendo que también hasta mes de mayo, En cambio, por ejemplo, para el programa de voluntariado se destinan 4.200 euros, es decir, la mitad de lo que se destina para las dietas del gobierno municipal. Creo que estas cifras claramente, bueno, pues constatan, como les decía al inicio de la comparecencia, que son un ejemplo o un reflejo de un gobierno que está más que amortizado,
un gobierno que desde nuestro punto de vista en una situación de crisis como esta no prioriza las políticas sociales ni la reactivación económica, y un gobierno que claramente en materia económica pues ha tirado la toalla. Yo creo que Pilar Sánchez debe de pensar que la situación económica de nuestro ayuntamiento no tiene solución. Y les destaco y les recuerdo, no van a cancelar, como impone el decreto Zapatero, a final de año los 54 millones de euros a 31 de diciembre de corto plazo. No aparece consignado los 7 millones de euros que hay que pagar en noviembre del 2011 para devolver los 72 millones de euros de la operación de refinanciación. Por otro lado, no se va a amortizar, es decir, no se va a amortizar ninguna deuda, solamente de largo plazo se va a pagar, les decía, un 1,9% de lo que se debe, lo cual es ridículo. Recordarán ustedes que el año pasado, este año 2010, se ha pagado, o en teoría, y lo veremos a final del 2010, el 1,6%, con lo cual vamos a pasos, vamos a ralentir a la hora de afrontar la deuda bancaria, tanto a corto como a largo plazo. Nos preocupa enormemente que en materia de gastos de personal pues no se cumple el plan de viabilidad, se incrementan 4 millones de euros sobre lo previsto en el plan de viabilidad. Y por otro lado, decirle, y además está el presupuesto aquí, que lo pueden ustedes leer, el gasto corriente, lejos de reducirse, se incrementa un 2,99%. Por lo tanto, no son unos presupuestos para salir de la crisis, son unos presupuestos con los que desde nuestro punto de vista el Partido Socialista reconoce que ha tirado la toalla, la ha tirado hasta con lo que son sus nóminas, y por otro lado el presupuesto de un gobierno bueno, pues que no tiene ideas, cuando nosotros creemos que estos presupuestos pues tendrían que ser más ambiciosos y sobre todo en materia económica. Hay que ir dando pequeños pasos, pero hay que dar pasos para salir de la deuda que tiene el ayuntamiento. Este ayuntamiento, y se lo he dado y se lo he leído, no paga absolutamente a nadie, ni a Urbaser, ni a Tecoma, ni a Limasa, ni al alumbrado público, ayuda a domicilio muy poco, a las ONG, y luego nos preocupa enormemente la falta de pago de obligaciones asumidas con otras administraciones. En este caso nos preocupa el caso, por ejemplo, de la Unión Europea y el Plan Urban, del cual pues hablaremos en otra ocasión. Datos hay muchos más, lo que pasa es que no quiero tampoco, si no mañana no, hombre, que hay más información. Lo que no sé si queréis las cifras exactas, están las cifras exactas. No sé. Mañana tengo una mitad de tiempo. Bueno, eso, mañana tenemos 10 minutos de hora. Con lo cual voy a hablar más aquí hoy que mañana 10 minutos. Al final nos hemos dejado para... Si queréis algún dato, pues... María José, yo que he venido tarde con otro compañero, y estos datos que nos han facilitado, yo me he enterado a raíz de los de los 71 millones de euros que... Sí, la operación de refinanciación que se hizo de 72 millones de euros tenía un periodo de carencia que finaliza en el año 2011, es decir, en noviembre del año 2011 hay que comenzar a pagar a partir del año 2011, noviembre, anualmente 7 millones de euros. ¿Qué es lo que nos preocupa? Pues que esos 7 millones de euros no aparecen. Seguramente que dirán que van a renegociar, que van a no sé qué. Bueno, pero es que eso tiene que aparecer, es que eso no vale que no aparezca, luego usted renegociará. Pero lo que no puede hacer es que haya un reconocimiento en los presupuestos de que no se va a cumplir una obligación con las entidades financieras. Y antes de todo eso... Con lo cual, es lo que dice Bernardo, cuando un acreedor del ayuntamiento constata en el presupuesto que no aparece reflejada la cantidad que se le debe, que no aparece consignada, puede impugnar los presupuestos. Con lo cual el problema no es ya una cuestión de debate político, sino que puede tener consecuencias jurídicas. Otra cosa es que luego le pague o no le pague porque lleguen a acuerdo. Pero en principio lo que el ayuntamiento debe tiene que aparecer en los presupuestos reflejados. Te decía que antes de todo eso, la convocatoria viene a colación de que habéis hecho con los presupuestos, habéis tenido constancia de los datos de los presupuestos para el 2011, algo así. Claro, es que en el documento del 2011, junto con los presupuestos del 2011, aparece o no incorporan otro documento que es la ejecución, avance de ejecución del presupuesto del 2010 hasta el mes de junio. Entonces, cuando he dicho que no paga absolutamente a nadie, hemos copiado
porque te aparece cantidad, aparece presupuestado, ¿no? Crédito final, luego te aparece, bueno, te aparece crédito inicial, modificación, crédito final, comprometido y pagado. Entonces, en la mayoría de los casos aparece el crédito inicial y pagado cero. En otros casos, por ejemplo, en el caso de la luz, pues hay cantidades que están reconocidas que se deben, pero que no están pagadas, ¿eh? Con lo cual, ¿cuál es el problema o qué se deduce de todo esto? Que las facturas en el cajón se van engordando, porque las facturas existen. No sé yo si me estoy explicando. Es decir, que el ayuntamiento no reconozca una factura no quiere decir que el ayuntamiento no tenga la factura en su poder, porque lógicamente cuando Urbaser o cuando Limasa va prestando servicio, o la empresa que sea, pues va presentando la factura del costo del servicio. ¿Eso qué quiere decir? Que si el ayuntamiento no las reconoce, el reconocimiento se hace en Junta de Gobierno Local, esas facturas están metidas en el cajón. Recordarán ustedes que nosotros ya denunciamos, aparecía reflejado en el plan de viabilidad, que el importe total de deudas, y aparecían reflejados y desglosados de quiénes son las facturas, en el cajón era de 45 millones de euros aproximadamente en el año 2010. La previsión que nosotros hacemos es que en el cajón ahora mismo, sin reconocer, haya 50 millones de euros. Una factura no reconocida legalmente es imposible pagarla. O sea, una factura para que el ayuntamiento la pueda pagar, primero se la tienen que entregar al ayuntamiento, luego el ayuntamiento la reconoce en Junta de Gobierno Local, dice este servicio se ha prestado y yo reconozco que debo esto, y a partir de ahí es cuando empieza el proceso de pago. Es decir, el problema que hay ahora mismo en este ayuntamiento es que puede haber alrededor de 50 millones de euros que no han pasado por la Junta de Gobierno Local, pero esa deuda existe. Es decir, ahora mismo la deuda del ayuntamiento, te dicen con proveedores, pues de 380 millones de euros aproximadamente, pero con proveedores reconocidos. Luego eso lo tiene que incrementar con los proveedores que están guardados en el cajón porque no han pasado por la Junta de Gobierno Local. ¿Me habéis hecho un cálculo estimado? Es que hace un año eran 45 millones de euros, además tenemos el desglose de los que tienen la factura en el cajón, que si quieren la podemos facilitar, vamos, que eso venía en un anexo del plan de viabilidad, no del que nos entregaron, sino del auténtico, el que nos escondieron, que luego no accedimos nosotros a él, ¿vale? Entonces, ahí está toda la relación, a Urbaser, a esto, a todo lo que se debe, que está sin reconocer. El problema que tiene el acreedor del ayuntamiento es que mientras que la tenga sin reconocer, es que ni siquiera puede ir a un banco a negociar. En el momento que está reconocida, eso permite al menos al acreedor pues ir al banco y negociar con esa factura, porque sabe que en un momento determinado el ayuntamiento la va a pagar. El problema es que cuando está en el cajón, para el ayuntamiento, aunque físicamente existe, jurídicamente no existe. Y esa inexistencia jurídica pues también se produce para el acreedor, con lo cual pues el acreedor que tiene la factura en el cajón se encuentra en una situación mucho peor que el que tiene la factura reconocida, porque el que la tiene reconocida tiene incluso la vía judicial. Después de haber estudiado todos los presupuestos que van a salir aprobados mañana y según todas las encuestas, cuando ustedes se enfrenten al gobierno a partir de mayo, con relación a esto que ustedes han estudiado, ¿en dónde tendrían que actuar sí o sí inmediatamente? Yo lo digo siempre, en primer lugar, bueno, hay una cosa que me sorprende, ¿no? Ayer o antes de ayer o hoy, no sé, hablaba la alcaldesa de que en enero vamos a tener una relación de puestos de trabajo, porque se va a contratar una nueva empresa, ¿no? En primer lugar, yo creo que habría que explicar por qué la RPT que hizo la empresa anterior no vale. Por la información que tenemos nosotros, porque a la alcaldesa no le gustaba. Es decir, lo que no se puede tener es una RPT a la carta del gobierno municipal. La RPT se tiene que hacer consensuadamente, la tendrá que elaborar con una empresa, se tendrá que consensuar con la plantilla municipal, pero la RPT no se puede hacer a la carta y si al gobierno local no le gusta porque no aparecen determinadas personas, la rompo y hago otra RPT que me guste o me convenga. Con lo cual yo creo que habría que explicar por qué la RPT anterior no valía. Eso en primer lugar. En segundo lugar, la RPT dice que se va a convocar ahora o que se va a sacar a concurso o que se va a contratar a otra empresa, creo que he leído, ¿no? Y vamos a ver, que hay que tener en cuenta que a partir del mes de marzo el gobierno municipal no puede tomar decisiones que excedan de lo que es la gestión ordinaria del ayuntamiento. Una vez que las elecciones municipales se convoquen,
que se convocan, creo recordar que a finales del mes de marzo. 54 días antes del mes de mayo, finales de marzo. Creo que es 29, 28, 29 de marzo. A partir de esa fecha ya la gestión es la gestión ordinaria, es decir, pago de nóminas o pago a proveedores. Pero no se pueden tomar decisiones tipo, por ejemplo, voy a aprobar una RPT o voy a privatizar el cementerio o voy a modificar el PGO o voy a... ¿entiendes? Entonces, claro, lo que estamos viendo con preocupación enorme es que hay cuestiones que se están dejando para los 3 últimos meses de la legislatura y eso, en primer lugar, jurídicamente no es posible, pero en segundo lugar, se está condicionando al próximo gobierno de la ciudad sin contar con él, porque como además no nos dan participación ninguna, digan ustedes que no es lo lógico en un año, porque el presupuesto del 2011 es el presupuesto de un año electoral, ¿no?, en el que puede haber un cambio de gobierno, nada más que por humildad, ¿no? Decir, oye, puede haber elecciones, puede haber cambio de gobierno, voy a presentar el presupuesto cuanto menos al resto de la corporación, ¿no? Y esto, bueno, pues no se ha conocido ni por el resto de la corporación, y yo creo que por la gran mayoría de técnicos hasta antes de ayer, ¿no? Entonces, no tenemos ni la memoria de alcaldía todavía, el informe de intervención nos lo han facilitado esta mañana, no hemos podido ni ir a verlo todavía, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hay que ser un poco, por lo tanto, otra cuestión que se ha dicho, ¿no?, que se va a hacer también, el tema de la concesión definitiva del servicio de autobuses. Bueno, ¿de qué vamos, no? Entonces, dice, lo primero ahora mismo es hacer un llamamiento al gobierno local para que se siente con nosotros y desde mi punto de vista informe sobre las previsiones que tenga para estos 2 meses. Ahora, cuando nosotros lleguemos al gobierno a partir del mes de mayo, está claro que habrá que abordar la RPT. Yo me he comprometido con la plantilla municipal a que a lo largo del año 2012 ya estará vigente una relación de puestos de trabajo que responda a las necesidades reales del ayuntamiento, en el que aparezcan clarísimamente definidos los puestos de trabajo, la forma de acceso a los puestos de trabajo y, lógicamente, las retribuciones. Paralelamente a eso, no digo en segundo lugar, digo paralelamente a eso, habrá que abrir un frente económico. Es necesario poner en orden las cuentas del ayuntamiento. Habrá que ver si a mes de mayo o a mes de diciembre se cancelan las operaciones o no. Yo entiendo que no, porque aparecen en vigor en el año 2011, con lo cual habrá que tomar decisiones en torno a la refinanciación de deuda. Habrá que negociar, lógicamente, con las entidades financieras y, desde mi punto de vista, también es fundamental renegociar los contratos con las empresas concesionarias. Nosotros no estamos a favor de la huida que se está produciendo de las empresas concesionarias. Yo creo que ha sido un error gravísimo perder Cogetusa y lo estamos viendo, porque estamos hablando de una empresa fuerte que tiene pulmón financiero para poder soportar con más facilidad que otras más débiles situaciones económicas como esta, y creo que es un error que el ayuntamiento deje escapar a Urbaser, ¿no? Me parece gravísimo, porque son empresas nacionales, como decía, que tienen pulmón, oxígeno financiero para poder soportar. Sobre todo cuando además todas estas empresas te dicen con toda claridad, cuando hablas con ellas, ¿no?, que lo que quieren es una garantía del corriente, y que con respecto al histórico, pues que están dispuestos a sentarse a negociar, ¿no? Por lo tanto, hay que negociar los contratos con las concesionarias y es paralela una cosa con otra. Junto con ello, de verdad, creo que lo fundamental, aparte de la regeneración económica de la que estoy hablando, que necesita el ayuntamiento, hace falta también una regeneración institucional, es decir, que haya tranquilidad en la ciudad, que no nos levantemos todos los días con una mala noticia, y lo que necesita Jerez es un gobierno serio, un gobierno que gobierne, no un gobierno que haga chapuza, que es lo que tenemos hasta ahora mismo, ¿no? Va improvisando conforme van surgiendo los problemas. Creo que hay que anticiparse a los problemas, y más en estas circunstancias, y creo, por supuesto, también que hay que nuevamente dar vida a todos los instrumentos de participación. Jerez no puede estar sin un Consejo Económico y Social, Jerez no puede estar sin un Consejo Social de la ciudad, Jerez no puede estar con movimientos asociativos asfixiados, en definitiva, dar participación. ¿Que van a votar en los presupuestos? Creo que es evidente, no los podemos apoyar, ¿no? No los podemos apoyar, y de verdad que lo lamento, ¿no?, porque los vamos a tener que ejecutar, ¿no? Con lo cual, la situación que sea en la que nosotros nos encontramos, ¿no? Nos vamos a ver obligados, lógicamente, a realizar modificaciones presupuestarias, porque las prioridades del PSOE, desde luego que no son las prioridades del Partido Popular, ¿no? Ellos hablan en
en personal que había un ahorro de 5 millones de euros. Entonces no es así, hay un aumento de 5 millones. Vamos a ver, para empezar, con respecto a eso, algunas claves, y no he profundizado, pero si os interesa os lo cuento. Para empezar, lo que han hecho ha sido, primero, ficticiamente, lo que han hecho ha sido aplicar la reducción del 5% de la ley Zapatero, ¿no? Que había que reducir un 5% el sueldo de todo el mundo. Por lo tanto, es lo que aparece reflejado. Pero aparte de eso, hay una cuestión que nos preocupa. Según dicen ellos, han reducido el 5%. Según decimos nosotros, usted ha podido reducir un 5%, pero usted no cumple el plan de viabilidad. Porque a pesar de la reducción del 5%, tenía que haber reducido 4 millones de euros más para cumplir el plan de viabilidad, ¿vale? Otra cuestión que nos preocupa, y es que, por ejemplo, todas las plazas de asesores que tenía el ayuntamiento, caso de asesores, los 32 pico esto que tenía, es verdad que los han quitado de sus puestos, pero no han amortizado las plazas. Es decir, las plazas de asesores, que nunca habían existido en este ayuntamiento hasta que llegó el Partido Socialista, esas 32 plazas de asesores, siguen vivas. Es decir, están dentro de la plantilla presupuestaria. Otra cosa es que a día de hoy no estén ocupadas. Nosotros, cuando hablábamos de la eliminación de los asesores, no solamente hablábamos del cese físico de los asesores, sino también de la eliminación de la plantilla, es decir, de los puestos en la plantilla municipal, la amortización de las plazas. Ahora mismo siguen vivos. Con lo cual, el primer compromiso que asumimos nosotros, lógicamente, y haremos esa modificación, es eliminar, porque nosotros no vamos a utilizar esa plantilla de asesores o esa corte de asesores que tenía el Partido Socialista. Y luego también hay otra cosa que es importante, ¿no? Ellos hablan de la reducción de gasto de personal, pero es que fíjense ustedes que es que los asesores, los 32 estos asesores, nos costaban al año 1.100.000 euros, dicho por la propia Pilar Sánchez. ¿Qué pasa? Desde el momento que usted quita los 32 asesores, ya tiene 1.100.000 euros menos en la capítulo 1. Pero es que eso, insisto, esos 32 asesores y ese 1.100.000 euros antes no existían. Les voy a dar un dato. En el año 2004, que fue el presupuesto que hicimos nosotros, en ese presupuesto, ayuntamiento, siempre me estoy refiriendo a ayuntamiento, no me estoy refiriendo a consolidado. En ese presupuesto, a ver si lo encuentro, en el año 2004, ayuntamiento, gasto de personal, capítulo 1, eran de 67.033.000 euros, 67 millones de euros. Es que ahora son 84 millones de euros. Es que por mucho que diga Pilar Sánchez que se está apretando el cinturón, es mentira. Porque es que cuando gobernó el PP, el gasto en personal eran 67 millones de euros y ahora con el PSOE son 84 millones de euros, con lo cual, vamos a ver, es que no es menos, es que es más. Con lo cual, por mucho que diga que si se contrató o que si no se contrató, bueno, aquí las cifras son objetivas y son frías, de 67 hemos pasado a 84, ¿vale? Y luego también decirle, por ejemplo, en materia de personal, y ahora que se ha hablado de productividad, o gratificación, etcétera, el 10% de gasto de personal del año 2011 va a productividad y gratificaciones, lo cual desde nuestro punto de vista es un auténtico abuso, ¿no? El 10% de lo que se destina a personal. Es decir, 8.375.000 euros van destinados a productividad y gratificaciones. Como dato les digo que es mucho, que no sé, si queréis otra... Luego, por ejemplo, hay una cosa que es evidente, y os cuento, fíjense, por ejemplo, para las empresas concesionarias de servicios se consigna la misma cantidad en el 2011 que en el 2010. Cuando en la ejecución del 2010, a junio, ya se han consumido el dinero. No sé si me estoy explicando. Es decir, la ejecución del 2010 claramente te está diciendo que el dinero que has consignado para el año 2011 es insuficiente. Es decir, los presupuestos, en lo que se refiere a los servicios públicos, ya sea limpieza, ya sea alumbrado público, ya lo que sea, pues claramente lo que te está diciendo es que partes de una cantidad que no va a llegar con la que no va a llegar a final de año, con lo cual, pues
Si no se evita, y le insisto, lo evitaremos a partir del mes de mayo, nuevamente en el año 2011 pues van a tener el problema de falta de recursos para poder pagar las nóminas de la plantilla de estas empresas concesionarias. Hasta por ejemplo en lo que es la gasolina de la policía, ¿no? Pues se ve que lo tienen agotado en junio. Ya, hay cosas, no sé, que mirando el presupuesto pues... ¿sí? Pero vamos, también les destacaría que este presupuesto es claramente impugnable, nada más que por el tema de la operación de refinanciación que nos consigna los 7 millones de euros que se deben de consignar para el año 2011, ¿no? Por mucho que ahora diga la alcaldesa o cualquier delegado, con todo el respeto lo digo, cualquier delegado, que es que van a negociar, vamos a ver, eso no vale. Así no se elabora un presupuesto, ¿no? Lo que debe tiene que aparecer reflejado.